Booktuber es la entrega el día 20. Lo que pasa es que ayer estuve planificando la semana que viene, entonces ahí es donde me perdí un poco. Pero el día 20, o sea, les queda todavía una semana para poder entregar el Booktuber, ya que deberían estar preparando, que olviden lo que dije anteriormente que era hasta hoy día, no, tiene una semana más para que puedan trabajar en el Booktuber y revisar el material de las estructuras narrativas para que puedan tener el puntaje en la pauta completa, ¿ya? Así que olviden lo anterior, tienen hasta el 20 de este mes para realizar el Booktuber. Gracias, que me había indicado Ignacio, ¿no? Muchas gracias. Ahora empezó de nuevo la grabación, recién ahora había un problema. Me salió un mensaje de que Paula tenía que volver a enviar la solicitud, Ah, ya, que no hay para que ningún, saludemos. no hay ningún problema, mucho mejor, porque yo había entregado una información que no correspondía. Bueno, como les decía, vuelvo a repetirlo ya para la grabación. eh, el día 20 de noviembre de este mes tienen que entregar el Booktuber, ¿ya? Todavía les queda una semana para trabajar en ello, así que recuerden que si tienen dudas, consultas, ustedes pueden hacerlo a través del WhatsApp o a través del mail. La actividad de la propaganda y la publicidad, que lamentablemente algunos no me han entregado todavía, tienen que entregármela igualmente. ¿Por qué? Porque recuerden que esa actividad va directa, ¿ya? O sea, va directa al lenguaje. Entonces yo no espero ponerle, ¿cierto? Por ejemplo, una calificación 1 o 2 que lógicamente a ninguno de ustedes, ¿cierto?, los beneficia. Y yo tampoco quiero hacerlo porque mi idea es que ustedes puedan cumplir con el objetivo, aun cuando, ¿cierto?, esté atrasado. Ya no tendrían, ¿cierto?, su calificación 7, pero sí podían tener otra calificación, pero tendrían calificación. O sea, la idea es que yo les ponga nota por el trabajo que ustedes hagan, más que por la nota de no entregar nada. Entonces yo espero que si es que este fin de semana algunos se quieren poner al día, que así creo que debe ser, ustedes pueden enviármelo. Ya a lo mejor no les voy a responder al tiro porque es fin de semana, pero igual voy a poder realizar algunas actividades y poder revisar, que esa es mi idea. ¿Ya? Bueno, hoy día, como les decía, vamos a trabajar con el texto. Eh, Siempre es muy relevante que ustedes puedan, bueno, trabajar también en la lectura. Hemos trabajado, ¿cierto?, harto con textos periodísticos, hemos trabajado con alguna, ¿cierto?, publicidad, propaganda. Ustedes han hecho grabaciones muy buenas. Y ahora, bueno, nos corresponde también poder repasar lo que son los textos, ¿cierto?, literarios, narrativos. Por eso es importante que trabajemos también con ello. Y hoy día vamos a leer el texto El equipaje que aparece en su libro, ¿ya? Y ahí yo les voy a indicar las páginas para los que tengan el texto en directo, para que lo puedan leer desde ahí. Si no tienen su libro en este momento, porque estén en otro lugar, ya, porque no lo tengan al alcance hoy, no se preocupen porque yo les proyecté igualmente el texto acá, ya, pero siempre es más fácil poder leerlo en físico que en la pantalla. Yo no sé si están a través del celular, del tablet, de un computador. Pero intenté poner lo más grande posible. Profesora, ¿Sí? les compartí en el chat el link donde están todos los libros escolares. Ya. Entonces, igual si alguien no sé, está en otra casa, por ejemplo, algunos se van donde el abuelo y no tienen su libro, también pueden entrar a este portal y allí tienen acceso a todos los libros. Incluso los pueden descargar y después revisarlos sin internet. Recordarles que los libros para el booktuber son Mi planta naranja lima o Yo simio. Y estos libros están en el CRA. Los pueden ir a retirar hoy día entre las 10 hasta las 12 del día. Aprovechar también de devolver libros que tengan del primer semestre, por favor. Exacto. Todos los que deban que los puedan devolver. Hoy día, ¿cierto, profesora? Pueden Sí, hacerlo, hoy día ¿cierto? pueden ir a conseguir el libro hasta las 12 del día, hasta la tía Silvana. Ya. Así que aprovechen los que no tienen su libro para que puedan empezar, ¿cierto? O a seguir trabajando en el Booktuber que también necesitan entregar el día 20 de noviembre. Claro, y se consigue sin nada, simplemente tiene que ir el alumno para allá. No hay que llevar agenda porque este año no entregamos agenda, Ya. no la usamos. Bueno, como aparece ahí, dice, ¿qué haremos hoy? La idea de hoy, justamente, es formular una interpretación de los textos literarios considerando su experiencia personal y sus conocimientos, un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo, la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en que se ambienta y o en que fue creada,
que finalmente, bueno, eso es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a leer texto y la mayoría de los textos fueron creados en una época determinada. Y esa época obviamente está invadida, ¿ya? O intervenida por lo que ocurre en el momento. Si yo, por ejemplo, escribo un libro hoy, actualmente, la profesora va a escribir un libro, ¿cierto? Y se va a publicar, es probable que esté invadida por todo lo que estamos viviendo en este momento, que ya sea, ¿cierto? Hay cambios políticos, ya sea hay cambios, ¿cierto? De actitud, hay cambios, ¿cierto? En el caso del estereotipo, o sea, vemos que la literatura que yo cree va a estar invadida de todo lo que yo también estoy viviendo. Entonces, la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en que se ambienta es muy relevante, ¿ya? Y lógicamente que también la experiencia personal y sus conocimientos, porque el lector o el receptor, cuando tiene más rica o más riqueza, ¿cierto?, de conocimiento, ya sea porque ha leído, ¿cierto?, porque ha viajado, porque le han contado, ¿ya?, porque ha investigado, se entiende que la lectura tendría que ser mucho más completa. ¿Ya? Entonces, por eso siempre es importante que ustedes vayan leyendo una variedad de textos y vayan ustedes también adquiriendo más conocimientos. El objetivo de la clase de hoy, vamos a leer el texto El equipaje. Es un texto no largo, es corto, es de Pablo Santis y vamos a responder a interrogantes formulando interpretaciones. Las interrogantes las vamos a responder acá mismo. Por eso la idea es que ustedes estén bien atentos, ya que hagamos la lectura, que pensemos, ¿cierto?, que la estamos leyendo en vivo y en directo, y los que se animen a participar, ya sea abriendo su micrófono, puedan responder, o también a través del chat los que no quieran hablar, ¿cierto?, en el micrófono. Ya, vamos a recordar, sí, bueno, algunos elementos que son muy importantes, que nosotros los vimos la clase pasada para poder, ¿cierto?, preparar nuestro Booktuber, ¿ya? Booktuber que se entrega el 20 de noviembre. ¿Qué es lo que vamos a recordar? Bueno, recordemos un poco qué es el género narrativo, ¿cierto? ¿Cuál es la idea del género narrativo? Principalmente es relatar, ¿ya? Contar una historia que es realizada por personajes y estos personajes realizan acciones en un ambiente, un espacio y en un tiempo determinado, ¿ya? Esa es como la definición general del género narrativo. Recuerden que la finalidad o la función que cumple el género narrativo es una función referencial. Eso quiere decir que cuenta, ¿cierto? Expresa esta información y cuenta la historia. Género narrativo, conjunto de obras literarias en las que un narrador cuenta unos hechos que ocurren en un tiempo y en un lugar determinado y que protagonizan unos personajes, ¿ya? Lo que yo les indiqué, pero un poco más resumido. ¿Cuáles son los elementos principales que tiene este género narrativo? Que nosotros los vimos obviamente mucho más completo de lo que está acá. Tiene una trama, ¿cierto? Porque ustedes saben que el texto se estructura. Tiene en este caso un inicio, un desarrollo y tiene un desenlace. ¿Cómo lo llamamos acá? Bueno, el planteamiento, el nudo y el desenlace. Recuerden que yo les decía que en las obras narrativas, por lo general, siempre hay como un clímax. O sea, es como, ¿cierto? Se une esta fuerza protagónica y antagónica y se intenta que el objetivo, ¿cierto?, no se cumpla y finalmente esperamos a ver si realmente el antagónico logró que el protagónico no lo cumpliese. Y eso, por ejemplo, es el clímax, cuando ya llega como al punto culmine, ¿cierto?, de la historia. También podemos entender que eso lo solemos llamar anteriormente un nudo, porque tiene que haber un conflicto para que obviamente la historia llegue al clímax y después llegue al desenlace, ¿ya? Eso se llama trama. Y bueno, los personajes, que hay varios personajes, ¿cierto? Los vimos también la semana pasada, bueno, vimos 4. Ya acá solamente está el protagonista, que es obviamente el personaje principal, el personaje que se propone un objetivo, el antagonista, que es un personaje que también es muy relevante dentro de la historia y por lo general va en contra del protagonista porque quiere que no cumpla su objetivo. Recordemos que no necesariamente el antagonista tiene que ser un personaje negativo, ¿cierto? Actualmente veíamos historias que eran muy concretas y sí, el protagonista era como el bueno y el antagonista era el malo. Ahora sabemos que el antagonista... Falta el incidental. Muy bien, sí. Ignacio, faltó el incidental. De hecho, bueno, acá en este mapa, ya que ustedes pueden ver como fotografía, que se nota que es una foto, no aparecía, ¿ya? Pero ustedes ya saben, y qué bueno que lo puedan recordar, de que uno de los personajes que falta es el incidental, ¿ya? Está el secundario,
que es un personaje que no es tan importante, ¿cierto? O relevante como lo es el protagonista o el antagonista, pero acompañan ya sea al protagonista o acompañan al antagonista y ayudan obviamente a que la historia se desenvuelva. Y en los que dijo justamente Ignacio, que es el que no está acá, que son los incidentales, son personajes que no tienen la relevancia ni del protagonista, del antagonista, ni de los secundarios, pero ayudan a la organización de la historia, a la interacción que exista. ¿Para qué? Para que sea más completa. Recordemos que los personajes incidentales son personajes que aparecen de repente y ayudan a que nosotros nos enfoquemos un poco más en la historia. ¿Por qué? Porque no bastaría quizás solamente con que nos hablen de los personajes principales, sino también de lo que ocurre en el exterior, que no deja de no ser importante, ¿ya? Pero no tiene la importancia del protagonista o del antagonista. Bueno, y el tiempo, recordemos que estos personajes están en un tiempo y en un espacio determinado. El tiempo, bueno, es cuando ocurren los hechos y cuánto dura la acción. En la clase pasada habíamos recordado o habíamos nombrado tres tipos de tiempo, ¿cierto? El tiempo histórico, el tiempo del relato, ¿ya? Y el tiempo de la historia. Recuerden que el tiempo histórico es en el momento histórico que se está desarrollando la obra, ¿ya? El tiempo de la historia es cuánto dura, así como ahí aparece. Si dura, no sé, un año, una semana, si dura 2 años, 3 años, 5, 6, es la duración. Y el tiempo en este caso del relato es este tiempo como más artístico. Es un tiempo en que yo digo, bueno, ¿cómo voy a hacer la historia? ¿La voy a hacer lineal? ¿La voy a hacer cronológica? O sea, ¿la voy a hacer ad ovo desde el inicio hasta el final? ¿O voy a partir de un hecho particular y después me voy a ir al inicio y después voy a llegar al final? Que eso es como in media res, se llama. O podría empezar por el final, que es in extrema res, y devolverme al inicio y después llegar de nuevo al final. Habíamos conversado en la clase pasada que ese tipo de tiempo del relato se utiliza muchísimo en las series o también en las películas porque hace que sea mucho más entretenida la historia, nos cuentan parte para que nosotros podamos entender después también hechos que van a ocurrir posteriormente. Entonces, con eso se juega mucho, ¿cierto?, en la cinematografía. Y el espacio, bueno, en este caso es donde ocurren los hechos, también lo habíamos visto de forma más general y habíamos visto el tiempo físico, ¿cierto? Perdón, el espacio físico, el espacio psicológico y el espacio social, ¿ya? O sociológico. El espacio físico, recuerden que es lo concreto que yo estoy acá, por ejemplo, en mi casa. Psicológico, yo puedo decir que hay un ambiente de clase porque se está haciendo una clase en esta casa y bueno, en este caso social tiene que ver, ¿cierto?, con los medios que yo tengo. Ya a lo mejor, ¿cierto?, ya sea una clase social, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo siento, mi ideología, ya sea política, religiosa. Ahí obviamente hay que interiorizarse un poco más en los personajes, si estamos pensando que esta es una historia, ¿ya? Y bueno, la idea es que ustedes en el booktuber que preparen, que bueno, hay algunos que ya tienen bastante adelantado, puedan realizar el booktuber de esa manera y poder expresarlo así, tiempo físico, psicológico y social o sociológico. Y bueno, el narrador, que también lo vimos de forma mucho más amplia, acá solamente en la fotito aparece interno y externo, pero eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Si leyeron el libro, ¿ya? O lo están leyendo, ustedes tienen que preguntarse, ¿el narrador es un participante de la historia o no es un participante de la historia? O ¿cuenta la historia desde adentro o la cuenta desde afuera? Si obviamente es un personaje que cuenta la historia desde dentro, ustedes tienen que empezar a cuestionarse si el narrador es protagonista, si es en este caso un narrador secundario o un narrador testigo, ¿ya? Si está fuera de la historia, ustedes te dicen, no, no es un personaje de la historia, o sea, lo está contando en tercera persona, ustedes tienen que decir si ese narrador sabe todo, o sea, sabe lo que piensan, lo que sienten, se anticipa los hechos. Y si es así, también lo habíamos conversado en la clase pasada, es un narrador omnisciente, porque es un narrador que conoce todo. Como yo les decía, es como un dios, aun cuando esté fuera de la historia. Y si no, por ejemplo, si está contando desde fuera de la historia, pero no te da ningún indicio, ¿cierto?, de que sabe lo que sienten, lo que piensan, o solamente te cuenta lo que va ocurriendo en la medida que van pasando las escenas, ¿ya?, o las acciones, sería un narrador objetivo porque está fuera de la historia, está en tercera persona, pero no interpreta ni tampoco sabe lo que sienten los personajes.
Ese es el narrador que yo les decía que es como una cámara de cine, ¿ya? Ahí dice narrador interno, es un personaje. El narrador externo, bueno, acá debería decir, no es un personaje, ¿ya? No es, porque está desde fuera, ¿ya? Para que ahí lo podamos agregar. O sea, no es un personaje, no es, ¿ya? No sé si hasta ahí hay alguna duda. Recordemos que estamos también repasando para la actividad que deberían estar realizando, que es el Booktube. Y acá no vamos a, ¿sí? No, en el chat habían hecho comentarios sobre el antagonista y me parece que esto lo habíamos conversado en la clase pasada, que no siempre el antagonista quiere decir tampoco que es el malo. Exacto, el antagonista no siempre es el malo. Lo que pasa es que a nosotros se nos enseñó, y yo creo que eso tuvieron ustedes parte por la edad que tienen, más pequeñitos, que justamente el antagonista es un personaje que es un personaje supuestamente que es el malo, ¿cierto? El negativo. Pero ahora nosotros sabemos que con la literatura que hemos visto y con la reflexión que nosotros estamos haciendo de todo que leímos cuando chicos, nos hemos dado cuenta que el narrador, perdón, el personaje antagónico no es un personaje que necesariamente es el negativo. Sí se opone al objetivo del protagonista, eso está claro, se opone, pero pensemos que el protagonista es un personaje que a lo mejor quiere realizar algo que no es bueno. El antagonista va a querer que él no lo cumpla y va a ser un personaje supuestamente, ¿cierto?, bueno. Entonces vemos que ahí, independientemente de si es bueno o es malo, que eso sería una apreciación, es importante que ustedes sepan que el antagonista siempre va a querer que el protagonista no cumpla su objetivo. Y ese va a ser como su misión principal, de que no lo cumpla. ¿Ya? Más que Profesora, pensar, ¿sí? Ignacio igual decía que a veces el antagonista en vez de un personaje puede ser una enfermedad. Sí, pues sí, sí, definitivamente sí. Recuerden que nosotros cuando vamos leyendo textos, los personajes en la historia, es ficción, ¿cierto? Entonces cuando yo lo voy leyendo y entiendo que pudiese ser, como dice el Ignacio, una enfermedad, pensemos ya en un cáncer, ya que es típica enfermedad que lamentablemente todavía no tenemos una cura, ¿ya? Sí, obviamente un tratamiento, pudiese ser un antagónico, porque el personaje protagonista podría, no sé, ser una niña, un niño, joven, y de repente se le plantea en su vida esta enfermedad de cáncer, lamentable. Y sería un antagonista, ¿cierto?, dentro de la historia. Un personaje en este caso que no es físico, pero sí sabemos que está dentro de la historia y nosotros podemos nombrarlo. Entonces, sí, Ignacio, muy bien tu intervención. Puede serlo también, ¿ya? No sé si no hay más preguntas, ¿ya? Sino para poder avanzar un poco. Como les decía, la idea de hoy es leer un texto que no es muy largo. Yo voy a ir a la página. Es la página 116, ya para los que tengan el libro ahí. Si no, la profesora, como les decía, les había compartido también. Ustedes pueden encontrar el libro en PDF en, en internet, si ya no tienen su libro. Aun cuando yo creo que deberían todos tenerlo porque se les entregó. Pero si algo ocurrió con el libro, pueden ustedes leerlo a través de PDF. Miren, este texto se llama El equipaje y es de Pablo de Santis, ¿ya? Dice, leemos el texto El equipaje de Pablo Santis de la página 116 y vamos a responder a preguntas, ¿ya? Estas preguntas que yo puse acá, que son durante la lectura, si ustedes se fijan en la página no aparecen, ¿ya? De hecho, me fue importante a mí poder realizarlas para que pudiéramos dialogar el texto en la medida que lo vayamos leyendo, ¿ya? Por ejemplo, en el primer párrafo, o hasta el segundo, y ahí podemos responder alguna. La idea es que las realicemos durante la lectura. Yo cuando hice la lectura de este texto, me replanteé estas preguntas, por eso para mí era importante que pudiéramos hacerlas durante la lectura. Mire, si se fijan ahí, el texto dura hasta ahí, ¿ya? Ese es el texto. ¿A alguien le gustaría leer? ¿Algún voluntario? Quizás no todo el texto, pero una parte. Primer párrafo, segundo párrafo. ¿Ninguno quiere? Voy a comenzar yo, ¿ya? Ojalá se animen después a leer algunas partes. Se llama El equipaje de Pablo de Santis, ¿ya? Se había acostumbrado al ritmo del hotel.
En esa época del año, las noches eran tranquilas, porque no había turismo y los viajantes llegaban siempre durante el día. A la mañana, en cambio, prefería refugiarse en una de las habitaciones vacías para no oír las voces de los clientes, que entre media luna comentaban el estado de los caminos o el éxito de los negocios. Se sentía muy alejado de la vida de los viajantes, siempre en camino, siempre con la ilusión de que en la próxima ciudad o en el próximo pueblo los esperaba la suerte que hasta ahora se les había negado. A él ya no le interesaba viajar, quería un lugar donde afiancarse. O sea, él quería como, ¿cierto?, llegar a un lugar y quedarse en ese lugar. Esa era la idea. ¿Por qué crees que el personaje le afecta la aparición? Ah, no, todavía no aparece. La aparición de la valija. Esa es la primera pregunta que vamos a responder. Aprovechaba las noches para pasear por el hotel. Recorría los pasillos, no sé si sienten la bulla, recorría los pasillos desiertos, subía y bajaba en el ascensor. Si algún cliente se había mostrado, él se encargaba de perturbar su sueño a través de ligeros golpes a su puerta. O sea, él iba como, ¿cierto?, como a reclamar también. Pero la tranquilidad se interrumpió cuando apareció la valija. Ahí está la primera pregunta, perdón. Ya la primera vez que la vio sola en medio de un pasillo, le produjo un inexplicable desosiego. Esa vez pensó que alguien la había dejado olvidada. 2 semanas después volvió a encontrarla, abajo, en el hall, junto a uno de los sillones verdes. Estuvo tentado de abrirla, pero se contuvo. ¿Por qué crees que al personaje le afecta la aparición de la valija? Yo no sé, yo creo que a cualquiera nos podría quizás perturbar un poco cuando vemos algo y lo volvemos a ver y nadie lo toma, ¿cierto? Sigue ahí. ¿Pero por qué creen que el personaje le afectó la aparición de la valija? ¿Por qué habrá sido? O quizás a alguno no le afecta, porque también depende como de la personalidad, ¿cierto?, de nosotros. Finalmente, cuando dice, por ejemplo, al principio, que él empieza a contar, ¿cierto?, que llegaban siempre durante el día, la mañana, dice que prefería refugiarse en una de las habitaciones vacías para no oír las voces de los clientes. No sé, como que era un poco, no sé, arisco, ya, a lo mejor hasta ermitaño, porque si obviamente no le gusta compartir o quizás saludar, también tenía que ver un poco con su personalidad. ¿A alguien se le ocurre por qué creen que el personaje le afecta la aparición de la valija? ¿Alguna idea? Antes de seguir leyendo, porque después se explica un poco mejor. Tenemos un silencio. Sí, Dice aquí, Alex es sinónimo de valija, es sinónimo de maleta, sí. Eso sí, se decimos. refiere. Porque La no le maleta. gusta a los caminos a donde iba. Sí, sí, también puede ser Bruno, pero ¿crees que a lo mejor por eso podría haberle afectado esa aparición? O sea, ¿será tan extraño que, por ejemplo, no sé, yo vaya por el pasillo, que es el camino donde yo recorro, y de repente aparezca una valija? ¿Será por eso que a lo mejor a él le afecta esa aparición? Existe gente así. Mm. Sí, bueno, de hecho sí, y si se fija quizás más observador, porque la valija se entiende que desapareció del pasillo, pero después apareció en el hall, y él tenía muchas ganas de poder abrir esa valija, pero no sabía tampoco que él la había trasladado. Yo creo que él también pensó en eso, o sea, tienen que haberla visto y la trasladaron abajo, y tenía ganas de abrirla, ¿ya? Bueno, Alex dice que a lo mejor tanto estrés le causó algo. O Ignacio dice que le produce incomodidad. Puso el cuco, yo me imagino que le dio susto porque aparecía mm, esa valija. Y incomodidad es como la palabra que más se repite también que sí. Alex menciona. De hecho, yo creo que si piensan, por eso yo les hablaba de las características que tiene este personaje, porque si se fijan a él como que, bueno, se refugiaba primero cuando veía que llegaba gente, ¿ya? ¿Por qué en una habitación vacía? Para no oír las voces de los clientes. O sea, era una persona quizás con algunas características determinadas. Por eso, quizá alguno de ustedes, al pasar, por ejemplo, en un hotel o un lugar, ven una valija o una maleta, como recién me preguntaban si era sinónimo, no les va a parecer extraño porque está ahí, a lo mejor es de alguien, la olvidaron y la van a sacar.
Si después aparece abajo y ustedes son más observadores, pueden volver a notar que esa maleta sigue ahí. O sea, con ganas de que tú también quieras abrirla. A lo mejor algunos van a decir, a mí no me importa porque no es mía, ¿ya? Pero él tenía una característica especial. Entonces, a lo mejor por eso es que el personaje le afecta la aparición de la valija, ¿ya? Porque era diferente, porque le incomodaba, porque a lo mejor sí tenía algo de miedo. No sé, ahí vamos a ver, sigamos leyendo. Dice, eh, bueno, de hecho ahí lo dice, pero la tranquilidad se interrumpió cuando apareció la valija, la maleta. Era una valija de cuero, algo ajada. ¿Qué será eso? Como que estaba muy nueva, ¿no? La manija se había roto y la habían reparado con hilo sisal, ¿ya? Que en este caso es un hilo un poco más grueso y que puede, en este caso, mantener la maleta un poco más dura. Ustedes saben que una maleta no es lo mismo que, no sé, porque un chaleco, que algo que yo pueda tejer. Tiene que ser un poco más grueso. No sabía si estaba llena o vacía, porque ni siquiera la había tocado. Como la mayoría de los pasajeros del hotel eran hombres, supuso que era la valija de un hombre. Mientras miraba por la ventana del hotel el camino que llevaba a la ciudad, pensaba en la valija. O sea, obviamente era algo quizás no tan importante, pero para él lo era. Tal vez la había olvidado alguien mucho tiempo atrás y los muchachos del hotel la habían sacado del sótano para hacer una broma. No encontraba otra explicación. A veces se sorprendía pensando. ¿Ya? Si se fija, le está dando harta importancia, ¿cierto?, a esta valija. Bueno, dice, ¿estás de acuerdo con el protagonista cuando dice que una valija es el resumen de una vida? Porque esto aparece más adelante. Igual, ¿qué crees que hay en la valija? ¿En qué pistas te basas? Yo quiero. ¿Quieres leer? No, quiero responder esa pregunta. Ah, ya, súper, súper bien. ¿Cuál? ¿La 2 o la 3? Porque quizás la 2... ¿Ya? De que puede ser el resumen de una vida porque puede llevar recuerdos de sus antiguos momentos para recordar lo obvio, o se puede llevar fácil información que ha tenido antes o va a tener. Exacto, y de hecho también como muestra cómo es él, como insisto yo, al principio vemos que no es una persona que a lo mejor comparta tanto con los demás y que es un observador, pero un observador pasivo porque él se esconde para no escuchar mucho lo que ocurre a su alrededor. Súper bien, Ignacio. Miren, sigamos acá. Dice, a veces se sorprendía pensando en el dueño. Le imaginaba una cara, un oficio, alguna circunstancia. Quizá bastaba abrir la valija para saber cómo era, que era como lo más lógico. Las cosas que uno pone en una valija son como el resumen de una vida. Ven, ahí lo dice. Ahí está todo lo que uno puede decir de sí mismo. Ahí está todo lo que uno puede esconder. Bueno, definitivamente cuando uno viaja, tú no puedes llevarte todo lo que tú tienes en tu casa, pero te llevas lo más importante, lo que es necesario. Lógicamente tu ropa, ¿cierto? Bueno, lo que tú necesites, ya necesidades como básicas y algunas cosas que sean importantes para ti. Y yo creo que eso sí, cuando tú abres una maleta, sabes mucho de una persona, ¿ya? Independientemente de que pueda estar desordenado o no, hay personas que son muy ordenaditas para hacer una maleta, ¿ya? Hay unos que quizás ni siquiera hacen maleta, tienen una mochila, no sé, pero eso puede decir mucho de la persona. Dice ahí está todo lo que uno puede esconder. Una noche oyó el ascensor que bajaba hacia él. Cuando abrió la puerta no había nadie, pero allí estaba, por tercera vez, esa valija, ¿ya? Yo creo que le perturbaba bastante la valija. Volvió a sentir el desasosiego, el temor. Y ahí está súper bien lo que indicaban también en el chat, porque efectivamente también le generaba cierto un poco de miedo, terror, o como recién lo ponían como el cuco, ¿cierto? El famoso cuco que nos dicen cuando somos pequeños, que nos da miedo. Y a él dice, le da temor. Ya era hora de abrirla. Volvió a sentir el desasosiego, perdón, ya era hora de abrirla. No sentía curiosidad, pero quería sacarse de encima el peso de la duda. Bueno, yo creo que ahí entre duda y curiosidad es como un poco parecido, pero soltó las dos trabas y la abrió. Revisó con cuidado su contenido, como un empleado de aduana que busca en los repliegues una mercancía prohibida. Bueno, ahí está haciendo una comparación, ¿cierto? Cuando tú viajas a otro lugar y te revisan muy minuciosamente, ¿cierto? Tus cosas para saber que no lleves nada que sea ilícito. Había una navaja de afeitar,
una novela policial, un frasco azul vacío, ¿ya? Entre la ropa encontró una bolsita de lavanda. Ya ustedes saben que esas bolsitas son para darle aroma. Fue ese olor lo que le hizo recordar. Dice, entonces conoció la navaja con la que se había afeitado por última vez, la novela que no había terminado de leer, sus 3 camisas que siempre doblaba con esmero. Reconoció su nombre al pie de una carta en la que se despedía de una mujer que ya por su cuenta se había despedido. Reconoció el frasco azul y recordó el sabor del veneno que había tomado de un trago por motivos que ahora le parecían ajenos. Los hoteles son lugares de paso y él necesitaba un lugar definitivo. Salió a la madrugada, a la hora que eligen los viajantes, cuando tienen mucho camino por recorrer, y aunque le pareció que no lo iba a necesitar, llevó consigo el equipaje. No sé si les pareció, bueno, estábamos leyendo una historia, estábamos analizándola, ¿entendieron lo que pasó finalmente? O sea, ¿de quién era la maleta? A lo mejor necesitamos leer el final de nuevo. Yo siempre les digo que es súper bueno leer 2 veces el texto. Yo creo que este texto es corto, pero nos descoloca al final. Mira, de nuevo, dice, una noche oyó el ascensor que bajaba hacia él, ¿ya? Cuando abrió la puerta no había nadie, pero allí estaba, por tercera vez la valija, de nuevo. Volvió a sentir el desasosiego, el temor. Ya era hora de abrirla. No sentía curiosidad, pero quería sacarse de encima el peso de la duda. Soltó las 2 trabas y la abrió. Revisó con cuidado su contenido, como un empleado de aduana que busca en los repliegues una mercancía prohibida. Había una navaja de afeitar, una novela policial, un frasco azul vacío. Entre la ropa encontró una bolsita de lavanda. Fue ese olor lo que le hizo recordar. Entonces reconoció la navaja con la que se había afeitado por última vez él. La novela que no había terminado de leer. Sus 3 camisas que siempre doblaba con esmero. Reconoció su nombre al pie de una carta en la que se despedía de una mujer que ya por su cuenta se había despedido. O sea, era como una carta que él había hecho a alguien, ¿ya? Pero una mujer que ya se había ido. Reconoció el frasco azul y recordó el sabor del veneno que había tomado de un trago, por motivos que ahora le parecían ajenos. Los hoteles, dice, bueno, es como la reflexión, son lugares de paso y él necesitaba un lugar definitivo. Salió a la madrugada, a la hora que eligen los viajantes cuando tienen mucho camino por recorrer. Y aunque le pareció que no lo iba a necesitar, llevó consigo el equipaje. ¿De quién era el equipaje? ¿O qué pasó con él? ¿Y qué pasó con el personaje? ¿Cuál es la idea de que hablara del equipaje? Que recordara todo lo de antes. Exacto. Y todo lo de antes, no sé si se fijan lo que él hizo, ¿cierto? Porque dice que había un frasquito azul que estaba vacío y que ese frasquito azul era veneno. Entonces murió. Sí, pues él mismo. Miren, O sea que mi hipótesis estaba buena y dije que estaba muerto. Estaba Ya. muerto antes de la historia entonces. Muy bien, exacto, Bruno. No sé qué más está compartiendo. Constanza. La Constanza, súper bien Constanza. De hecho, sí, al inicio, por ejemplo, no sé si entendieron que parecía ser, como les decía yo, una persona que era como ermitaño, ¿cierto? Una persona que no le gustaba compartir, porque miren, acá adelante dice que se había acostumbrado al ritmo del hotel, ¿no? Dice en esa época del año, las noches tranquilas, dice que a la mañana prefería refugiarse en una de las habitaciones vacías. O sea, era porque él no estaba en lo que había ahí, que esa era el espíritu de él, ¿ya? Y después como que olvidó lo que él había hecho, que justamente había sido tomar este veneno. Y por eso a él quizás le perturbaba tanto esta valija, que la trasladaban de un lugar, la ponían en el otro, la ponían para allá, porque ya no estaba ese viajero. Y al inicio parece que también decía que los viajantes, bueno, siempre están con la ilusión de que en algún momento puedan afiancarse en algún lugar. Los viajeros, bueno, lo mismo lo dice la palabra, viajan por diferentes lugares y hace esa reflexión. Y lo que hizo este personaje, obviamente al tomar este veneno, ya obviamente era morir,
pero también quedarse en ese lugar. Él se quedó en el hotel y veía como acostumbrado al ritmo de él, entraba gente, salía, y no quería escuchar lo que hablaban las personas que llegaban sobre sus negocios. Y esa valija por eso le generaba, como algunos decían, tanto temor, ese cuco, porque quizás no estaba entendiendo de que él era su maleta, y con el olor a lavanda, que él recordó que era su olor, su aroma, la ropa de él, empezó a recordar lo que había ocurrido. Entonces, como algunos, ¿cierto?, asumieron, sí, pues él estaba muerto desde antes de que pudiera iniciarse esta historia. Que si se dieron cuenta al inicio, al final nos descolocó la historia, porque parecía ser otra, ¿ya? ¿Qué les pareció la historia? Emocionante. Es que si se Dice fijan, Constanza que tal vez se envenenó. Dice Constanza que tal vez se envenenó al no poder cumplir sus sueños o por el tema de su amor fallido. sí, de hecho podría asumirse también, porque si se fijan, él se despide de una mujer, ¿cierto? Y le dice una mujer que ya se había despedido, o sea, de él ya se había despedido, quizás él tenía esta pena, ¿cierto? Y por lo mismo quizás toma esta opción de envenenarse, ¿ya? Claro. Porque aparecía también, ¿cierto?, el frasquito vacío y decía que el frasco tenía veneno. Sí, muy buena. Alex, ¿Mm? Alex opina que le pareció rara, pero interesante. Es como un poco, ¿cómo podría explicarlo? Drástica hacia el final, así de, nos cuenta toda la historia del personaje y luego, ¡boom!, está muerto. Mm, exacto. De hecho, la mayoría, bueno, de este tipo de textos que, bueno, no hemos alcanzado a leer todos el libro, pero hay algunos que son, que nos descolocan, ¿cierto? Que nos cuentan o parten contando una historia y después entendemos que es otra. A mí, por lo menos, me atrae mucho más esta literatura, encuentro que es como más atractiva para mí, personalmente. Encuentro que sí es más entretenida y después te deja como descolocado. Tienes que volver a leer el texto para entender algunos hechos que te contaron al principio, que en un principio no parecían que eran de esa manera. Por eso es muy bueno hacer preguntas durante la lectura y después volver a recordar para poder responder estas preguntas que son las finales, ¿ya? Dice, bueno, tenemos 3 preguntas que aparecen en su libro. Yo también ahí le saqué un pantallazo que dice, ¿qué le pasó al protagonista con la valija antes de que se decidiera abrirla? ¿Ya? Guíate por los recursos léxicos y gramaticales. ¿Qué le pasó primero al protagonista con la valija antes de que obviamente la abriera? ¿Qué le pasaba cuando él decía que, bueno, que se interrumpe esa tranquilidad que él tenía con esa valija que había visto? Porque no sabía de quién era. Sí, de hecho eso le generaba ansiedad porque no sabía de quién era. Él asumía de que porque habían, no sé, más hombres en el lugar tenía que ser de un hombre, pero podría haber sido de otra persona. Y aparte de eso, de que le generara esto de saber de quién era esa maleta, ¿qué le pasó más al protagonista con esa valija? De hecho, durante el texto da algunas características, lo indica. Está vieja. Sí, muy bien. De hecho, dice que está vieja, que está como un poco remendada, ¿cierto? Con este hilo, no recuerdo cómo se llamaba, sisal, perdón, que es un hilo un poco más grueso, no puede ser cualquier hilo, si no se rompería fácilmente. Eh, y aparte, ¿qué le generaba? Porque recién algunos habían opinado, ¿cierto?, en el chat. ¿Qué era lo que le generó esta valija cuando dice aprovechaba las noches, pero la tranquilidad se interrumpió cuando apareció la valija? ¿Qué es desasosiego? Dice, le produjo un inexplicable desasosiego. ¿Qué será? ¿Les parece si reconocen esa palabra o pueden no sé explicarla? ¿Qué le habrá generado? Porque recién Ignacio decía que le generaba como de saber quién era, ¿cierto? Creo que significaba algo de intranquilidad. Muy bien. Sí, de hecho eso, o sea, te mantiene como expectante, ¿cierto? A saber qué es lo que va a ocurrir, intranquilo, de saber quién era, qué tiene, qué contiene, por qué apareció ahí, ¿ya? Entonces sí, efectivamente dice, le produjo un inexplicable desasosiego.
esa vez pensó que alguien la había dejado olvidada. Ahí empecé a explicar un poco. 2 semanas después volvió a encontrarla, abajo en el hall, junto a uno de los sillones verdes. Estuvo tentado de abrirla, pero se contuvo, ¿ya? Y ahí explica cómo era esta valija. Los recursos gramaticales que nosotros tendríamos que guiarnos son los que acabamos de leer. Por ejemplo, al inicio, ¿cierto? Cuenta y después dice que la tranquilidad se interrumpió cuando aparece la valija. Después dice que él pensó que alguien la había dejado olvidada. Después dice que 2 semanas después la volvió a ver en el hall. Después dice que él tenía muchas ganas de abrirla, pero se contuvo. Después dice que asumía de que la maleta era de un hombre porque había muchos hombres. Después dice había olvidado a alguien mucho tiempo atrás. ¿Ya? Él empieza a asumir algunas cosas que ocurren. Dice tal vez había olvidado a alguien mucho tiempo atrás y los muchachos del hotel la habían sacado del sótano para hacer una broma. ¿Ya? O sea, él empieza a asumir cosas que nosotros nos empezamos a dar cuenta de que él conoce mucho de este hotel. Y ahí es donde a lo mejor algunos podrían haber asumido que este personaje no estaba vivo, estaba muerto, que era como un alma, porque andaba por acá, andaba por allá y como que nadie lo veía. No sé si les pareció extraño cuando él dice que la va a abrir o la abre, tú dices, ¿cómo alguien de una persona que está en un hotel la van a dejar abrir otra maleta? A no ser que esté escondido. Y no parecía que estaba escondido. Entonces quizás ahí podrían haber asumido que él estaba, pero no se veía. No encontraba otra explicación, a veces se sorprendía pensando en el dueño. O sea, para él era muy, muy importante, ¿cierto?, esta valija, antes de que decidiera abrirla. Profesor Evania, ¿Sí? Ignacio dice que esta historia le recuerda una leyenda o mito que se trataba de cuando uno muere pierde la memoria y para ir al cielo debía recordar su muerte. Exacto, sí, sí. De hecho, bueno, no sé de cuál específicamente está hablando, pero hay muchas historias, muchas. De hecho, justamente son leyendas, porque ustedes saben que las leyendas son locales y te muestran una parte, un apartado, de que efectivamente, como hay personas, dicen también de que se quedan, ¿cierto?, deambulando, porque no entienden que han muerto. Y como no entienden que han muerto, tienen que entenderlo para llegar a un lugar. Bueno, quien crea en la religión que crea tiene que llegar a un lugar y poder irse de acá de la tierra, ¿ya? Y sí, Como es La parte Llorona, por ejemplo. como La Llorona, por ejemplo, que de hecho en las mismas Dicen películas... de que si te penan, tienes ¿Mm? que mostrarle la tumba de los hijos. Mm. Exacto, porque ella no entiende, pues no supo qué pasó. Entonces por eso llora, llora, buscando a sus hijos o buscando una explicación. Supuestamente todas estas almas, ¿cierto? Que se hablan de esta leyenda de la Llorona o muchas otras, porque hay varias, la idea es que tú les muestres, ¿cierto? Algo para que ellos también puedan irse al lugar que tienen que llegar, porque no se han dado cuenta que están muertos, ¿ya? Y hay varias historias, muchas. Si lo miramos como algo como un poco más tétrico, van a encontrar varias que justamente ver esta situación. Yo creo que este personaje efectivamente no recordaba que estaba muerto y solo lo recordó cuando abrió su propia maleta y se dio cuenta de que estaba este frasquito y entendió que era el veneno y sus navajas y sus camisas, ¿ya? Y ahí se fija que sí, porque era de él y que él estaba muerto. Súper bien la analogía que se puede realizar. ¿Qué se puede inferir a partir de la siguiente pista dada por el narrador? Dice, reconoció el frasco azul y recordó el sabor del veneno que había tomado de un trago por motivos que ahora le parecían ajenos. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta específicamente de lo que estamos hablando ahora. Pero, ¿qué se puede inferir? ¿Qué se puede interpretar con esa frase? Que es la que da el narrador. A mí me da la impresión, de hecho, que con esa frase nosotros podemos ya asumir eh, que la historia del personaje ya es como, ya cambió, ¿ya? O sea, cambió para nosotros, para los lectores. No me acuerdo cómo se llama, narrador Mm. omnisciente. Sí, de hecho sí, sí, Ignacio, sí, de hecho es un narrador omnisciente, súper bien. De hecho se los iba a preguntar después, pero si ustedes se fijan, es un personaje que no es personaje en la historia, o sea, es un narrador, perdón, que no es personaje en la historia, no está en la historia interna, está fuera. Y como está afuera, está narrando los hechos y si se fijan, él sabe muchas cosas, porque de hecho dice, reconoció el frasco azul,
O sea, el narrador sabía de que él había hecho algo con ese frasco azul y se recordó el sabor del veneno que había tomado de un trago, por motivos que ahora le parecían ajenos. Yo me parece que cuando nosotros leímos recién esa frase, que tuvimos que volver a releerla, ¿cierto? Yo les volví a leer el texto, ahí nos podemos dar cuenta de que la maleta era de él, ¿ya? Que es lo principal. Y aparte de ser él, de su maleta, podemos decir que era un personaje que no estaba vivo, estaba muerto, porque ese frasco azul era el que contenía el veneno, ¿ya? Entonces esas son las inferencias que nosotros podemos realizar o interpretaciones en base a la lectura. Ahí yo creo que hay un quiebre en la historia y ahí entendemos, ¿cierto?, cuál era el final de este personaje. ¿Alguien más le gustaría agregar algo? Es que esa pista dada por el narrador, pues se recordó el sabor del veneno que había tomado, ¿cierto? Ya sabemos, y aparte agrega que dice que ahora le parecían ajenos, porque él no sé, como que se había olvidado, ¿cierto? Que había muerto, o que estaba muerto, que era lo que conversábamos, ¿cierto? En el chat, de que estos personajes, por lo general, como que se repiten las historias, son leyendas. Son personajes que si quedan deambulando acá en la Tierra es porque no saben. También se dice que, por ejemplo, si los seres queridos, ¿cierto?, lloran mucho al ser que falleció también, no se puede ir tranquilo. O sea, hay muchas creencias, ¿cierto?, que dependiendo de lo que ustedes piensen, según la religión, las toman o las dejan, pero las conocemos, o sea, sabemos que si obviamente tú lloras mucho a una persona, no la dejas tranquila, tienes que dejarla ir y en paz, ¿ya? Como lo típico que se dice. Pero, lógicamente, si a nosotros se nos va un ser querido, el llorar es como inevitable, es parte de una de las emociones. Lo ideal sería que nosotros igual sanemos porque tenemos que seguir acá, ¿ya? Pero se da también como un elemento que se sabe socialmente, que la idea es que dejemos a nuestros seres que se vayan tranquilos. ¿Qué otro título le pondrías al cuento leído? A lo mejor en el chat pueden poner qué se les ocurre aparte del equipaje. Porque, ¿qué diferencia hay entre el equipaje? Bueno, hay mucha diferencia, pero entre el equipaje y la valija o la maleta. ¿O qué otro título le pondrían ustedes al cuento leído que se les ocurra que quizás sea mejor que este? ¿Qué otro título se les ocurre? Morí, dice. Ignacio dice morí. Y Alex Camanque, un recuerdo perdido. La Martina Sí, dice el trago. muy bien. Está bueno, me gustan. De hecho, encuentro que sí, el trago Épico. épico también me gusta. Mi pasado en una maleta. Ay, qué lindo ese. Igual me gustó el recuerdo perdido. Sí, sí, Sorbo también. Un sorbo. Y mi vida en una maleta. sí, me parece también mi vida en una maleta. De hecho, él también dice, ¿cierto? El texto nos entrega información de que la valija de una persona es muy importante porque te entrega elementos, ¿cierto? De lo que de una persona tiene. Y es cierto, yo en una maleta tú puedes llevar obviamente las cosas que son imprescindibles. Y él recién abriendo esa maleta se da cuenta, ¿cierto? De que él había, bueno, atentado contra su vida con veneno y estaba muerto porque decía que habían pasado semanas, ¿cierto? Que vio la maleta en un lugar, pasaron 2 semanas y la volvió en el hall. Y después me da la impresión que está en otro lugar porque ahí después logra abrirla. Entonces tiene que haber pasado harto tiempo. Y aparte, él dice que se había acostumbrado al ritmo del hotel, o sea, tiene que haber quedado deambulando harto tiempo en ese lugar. Entonces yo creo que los títulos que ustedes le ponen son muy buenos. Y de hecho me da la impresión de que entregan más elementos que los que entrega el título de Pablo de Santis, porque él dice el equipaje. ¿Mm? Sí, pero yo tampoco daría un título que te entregue ya al final, para que Mm. mantener el suspenso, porque si pongo muerte o que estoy muerto, algo así, ya estoy contando de qué se trata la historia, pues pierde el suspenso. Exacto, que yo creo que finalmente es lo que el autor acá quería en su libro, en su texto, porque como insisto al inicio, ¿cierto? No nos habíamos dado cuenta de que el personaje estaba muerto. De hecho, yo les dije que pudiese ser un personaje que a lo mejor no era muy sociable y finalmente no era eso, lo que pasa es que era que no estaba, ¿cierto? No estaba en ese lugar porque había muerto. Y sí, al poner un título que te indica el final, es probable que se pierda, como les digo, el suspenso y ustedes estén leyendo el texto para saber dónde se muere, ¿ya?
pero ahí, ¿qué otro tipo tú le pondrías al cuento? Era optativo, opcional, es como más libre. Miren, yo acá les había puesto algunas respuestas simples. Por ejemplo, ahí dice qué le pasó al protagonista con la valija antes que se decidiera al abrirla y guíate por los recursos. Bueno, estaba muerto y necesitaba un lugar donde quedarse, por lo que el hotel le daba tranquilidad. Finalmente sí, porque él, efectivamente nosotros no sabíamos que estaba muerto, pero él dice que las personas o los viajeros querían un lugar donde afiancarse y lo habla de forma general. Entonces él necesitaba un lugar y el hotel le había parecido tranquilo, por eso decide hacerlo en ese lugar y quedarse en ese lugar, porque supuestamente su alma se quedó ahí, deambulando, ¿ya? Después dice que se puede inferir a partir de la siguiente pista. Bueno, da la pista de que el hombre, como les decía, se suicidó o atentó contra su vida y que la razón de su muerte ahora no le afectaba, que era ajena. O sea, es ajena porque él, primero, bueno, estaba un poco perdido porque no se recordaba de lo que él había hecho, pero después le parecía como ajeno, no era mío. Es como mirar así una valija y decir, uy, sí, eran mis cosas, era ese veneno, pero se había olvidado un poco de lo que había ocurrido o lo que él mismo había hecho. Y había visto también esa carta, que a nosotros nos da por entender de que a lo mejor también tenía una pena de amor o una pena con alguien, porque o era importante esa mujer, por eso se despidió de ella. Pero esta mujer ya se había despedido de él. Eso quiere decir que ya había cortado, ¿cierto? Quizás la amistad, la relación, lo que hayan tenido, amor, ¿ya? Con él. Y la última, como les decía, es una respuesta abierta, porque ¿qué otro título le pondrían ustedes al cuento leído? Recién lo habíamos visto. Lo ideal sería que ustedes no pusieran un título que diera la respuesta del texto, porque si no, sabríamos automáticamente y se pierde el suspenso. Pero es libre, abierto al título que ustedes quieran poner. Ya, número 4, me parece que todavía alcanzamos, sí, unos 5 minutitos. Dice, la narración del cuento El equipaje comienza cuando la historia ya se encuentra en desarrollo. Ustedes se fijaron, ¿cierto? Como, de hecho, nosotros nos habíamos dado cuenta al inicio, pero ya estaba el desarrollo porque él ya se había muerto, ¿ya? Dice, reconstruye la secuencia de acontecimientos desde el inicio hasta el desenlace y marca en cuál comienza el relato. Elabora un esquema semejante al de la página 102. Bueno, la página 102 está bastante adelante, ¿ya? Solamente es como para que ustedes vean un ejemplo. De hecho, la idea, bueno, no sé si no lo ven ahí, pero acá, por ejemplo, aparece un cuadrito, ¿ya? Con varios apartados. Pero ustedes lo pueden hacer, obviamente, como lo estamos haciendo oral. La idea es que lo hagamos nosotros. Pero, ¿con qué hecho deberíamos partir si queremos ordenar la historia? Por ejemplo, si tuviésemos que ordenar esta historia, no como está, sino con qué hecho tendríamos que partir para entender la historia. Que nos pide una secuencia de acontecimientos desde el inicio hasta el desenlace. Que estaba perdido por amor, se tomó un veneno, se murió, después olvidó todo y Sí, muy bien. De hecho, deberíamos, ¿cierto?, partir la historia desde ese punto. O sea, estamos igual interpretando algunos hechos a partir de la carta, ¿cierto?, que ve en la valija de él. Pero sí podríamos asumir que a lo mejor estaba triste por esta, no sé, despedida que le da a esta mujer y que se toma el veneno. Es como lo primero, lo último que nos contó la historia debiese ser lo primero, porque él murió. Después de morir, ¿cierto? A lo mejor podríamos contar de que él estaba un poco, como decía Ignacio, un poco perdido, y ese perdido es como que hizo olvidarse de lo que había ocurrido. Bueno, habla del hotel, ¿cierto? De lo que pasa, de que él se esconde en una pieza vacía, después que encuentra una valija, o sea que él estaba muy tranquilo, de hecho como que en ese devenir, ¿cierto? En el hotel estaba tranquilo, pero de repente apareció esta valija que lo perturbaba, ¿cierto? Le generaba un inexplicable desasosiego. ¿Por qué? Porque él quería saber de quién era esa maleta y quería abrirla. Obviamente le generaba ese desasosiego, esa intranquilidad, porque él era su maleta, pero no lo sabía, lo había olvidado porque para él era súper ajeno. Entonces, para elaborar el esquema que nosotros teníamos que hacer similar al de la página que yo les mostré, debiésemos partir primero por ese hecho y después por todo lo que nos cuenta la historia en concreto. Si empezásemos de esa manera, ¿ya? O sea, como ad ovo, desde el inicio hasta el final,
podríamos no tener mucho suspenso porque sabríamos que está muerto. Es como lo que decía la profesora Carola, sabríamos al tiro, si le pongo un título de muerte, de que la historia era que él había muerto y no se había dado cuenta de que era su maleta. Y al abrirla se da cuenta de que era de él. Y como que nos cuenta un poco cómo fue, cómo él se atenta contra su vida, ¿ya? Pero la idea es así. Si se fijan aquí, nosotros estamos partiendo por el final, ¿ya? Bueno, en este caso partiendo por un hecho en particular, que para nosotros es importante, que debiese ser el inicio, que es la muerte de él, que de algún momento podría ser el final, o sea, ser in extrema res, desde el final, o en este caso, in media res por ser un hecho particular y seguir con la historia completa. Pero este relato parte más o menos así, tiene un tiempo del relato un poco más diferente, por decirlo de alguna manera, para que no sepamos cuál era el final de la historia. Número 5 dice, ¿cuál es el enigma o misterio que se le presenta al personaje y cómo lo enfrenta? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el De que enigma que una maleta lo enfrenta analizando su contenido. Súper bien. De hecho, se presenta, ¿cierto? Como decía Ignacio, se presenta al personaje con el misterio de saber, ¿cierto?, sobre esta maleta o la valija. Y bueno, ¿cómo lo enfrenta? Le cuesta un poco primero, ¿cierto? Le cuesta, pero después finalmente abre la maleta igual. Él quería saber qué tenía, qué contenido tenía. Y ahí nos damos cuenta de qué es lo que ocurrió. Dice, lee la situación y desarrolla las actividades. Dice, el dueño del hotel vio la valija abandonada y la siguió por unos días, ¿ya? Primero la vio en el pasillo, luego en el hall y unos días después la encontró abierta en el ascensor. Esto es como algo que no lo dice el texto, ¿cierto? Volvió a buscarla para guardarla, pero entonces notó que había desaparecido. Decidió contratar a un detective para que dilucidara el misterio. Quiero que unan este relato con lo que ocurrió en la historia, porque imagínense que el dueño nunca apareció en el relato que nosotros leímos, pero acá nos dice que el dueño del hotel vio la valija abandonada, ¿ya? La siguió por unos días. Primero la vio en el pasillo, luego en el hall y unos días después la encontró abierta en el ascensor. Ahí quizás nosotros podríamos asumir de que entonces entendemos de que ninguno de las personas del hotel la movieron. ¿Quién la podría haber movido? Si asumiéramos la historia del equipaje y el dueño del hotel, ¿quién podría haber movido esta valija? Si después dice también que la encontró abierta en el ascensor, ¿quién la tiene que haber trasladado para acá, para allá? El mismo fantasma. Exacto, como ese mismo fantasma del personaje. Porque cierto que en la historia el personaje dice que aparece acá la maleta, después aparece acá, después aparece en otro lugar hasta que él la logra abrir. No nos dice que él la mueve. Yo creo que nosotros al leer la historia asumimos que alguien la mueve, pero acá este obviamente es un apartado diferente a la historia, ¿ya? Entonces acá te da a entender de que él es el que la mueve. Y después al final, de hecho, él dice que los hoteles, perdón, son lugares de paso y él necesitaba un lugar definitivo. Salió a la madrugada, a la hora que eligen los viajantes, como tienen mucho camino por recorrer, y aunque le pareció que no lo iba a necesitar, llevó consigo el equipaje. Y ahí dice, volvió a buscarla para guardarla, pero entonces notó que había desaparecido. Ya, ¿quién se la llevó? ¿Quién se la lleva ahí? Profesora, ¿Sí? Enzo cuando preguntó quién había movido el niño, la maleta puso un niño. Quizás también en algún momento pensamos que quizás la gente viva movía la maleta, Sí. pero De no. hecho, como dice Enzo, de hecho yo creo que todos cuando leímos el texto al principio asumíamos que era una persona real y pudiese serlo también. Como les digo acá, el texto les agrega otra información, que es esta, que no sabemos tampoco si es real o no, porque no es parte del texto del equipaje. El texto del equipaje es un texto que ya está creado, pero el libro, el texto les propone esta situación en donde ahí nosotros podemos cuestionarnos si realmente fue, como decía Lenzo, un niño, una persona quien la estuviera moviendo, o alguien del hotel, o en este caso él. Ahora podemos asumir de que pudiese ser él, no es algo que se ve, ¿ya? O sea, el texto nos propone esta opción. Entonces podría ser Enzo también.
y dice aparte, que le agrega otra información, que decidió contratar a un detective para que él dilucidara el misterio, para que saber qué es lo que pasó con la maleta. Después dice, bueno, imagina que eres un detective y cuenta cómo resolviste el caso. Escoge la forma que te resulte más atractiva para presentarlo, por ejemplo, un cuento, una historieta, una entrevista, un reportaje, una charla. Y dice, usa al menos 3 de las palabras del vocabulario trabajado en la unidad. ¿Ya? Acá no podríamos por tiempo ya hacer esto, pero sí quizás alguien podría decirme cómo, entendiendo que hemos trabajado también con el tema del detective durante el año, cómo podríamos resolver este caso, qué es lo que, por ejemplo, harían si fueran ustedes detectives, sin saber supuestamente que este personaje es un fantasma, porque supuestamente el dueño los está contratando a ustedes para que puedan dilucidar el misterio de qué le pasó a la maleta. ¿Cómo quizás lo harían como detectives o qué es lo primero que harían como detectives? Porque recuerden que el detective tiene una... ¿Sí? Pero se podrían dar suposiciones. Mm. Sí, y esas suposiciones, por ejemplo, ¿de qué las podríamos tener? Porque estamos hablando de un hotel. ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, haría? En las películas se ve qué hacen los detectives cuando tienen que investigar sobre una situación. Interrogar. Preguntar. Muy bien. ¿Algo más, aparte de interrogar? Porque hay varias cosas que ellos realizan, pero sí, efectivamente interrogan, ¿cierto?, a las personas del lugar para poder saber, porque esos supuestos tienen que sacarlos de algún lado, tienen que tener evidencias. ¿Algo más que como detectives les gustaría hacer o tendrían que hacer como detectives aparte de interrogar? Investigar. Muy bien. De hecho, el investigar, sí, de hecho tendrían que analizar todos los hechos, ¿cierto? ¿Dónde estuvo la maleta? ¿Por qué salió? ¿Cierto? ¿Quién anduvo alrededor? ¿Qué día desapareció? Y eso todo tiene que ver justamente con analizar, con investigar y con interrogar a las personas. ¿Mm? Profesora, es claro, es hacer hipótesis. Exacto, hacer hipótesis de lo que podría haber ocurrido. Nosotros supuestamente este detective no sabe que este personaje está muerto, ¿ya? Es como para que los pongan en una situación y ustedes después creen también una manera atractiva de presentar la información. ¿Y cómo les gustaría presentarlo, por ejemplo? ¿A través de un cuento, una historieta, una entrevista, un reportaje o una charla? ¿Cuál decidirían elegir? O a lo mejor pueden poner en el chat cuál les gustaría. Mientras piensan esa pregunta, Alex comenta que como detective hay que buscar detalles importantes en las pistas que se encuentran, ya sean Sí. palabras de un sospechoso o pistas del caso. Y bueno, que él quiere ser detective, así que si lo necesitan, lo pueden contratar. Qué bueno, sí. Bueno, de hecho, ser detective yo creo que debe ser súper, no sé, potente, aparte que tienen que tener varias estrategias, ser muy estratégicos para poder resolver una situación. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? ¿Cumplimos con el objetivo? Miren, vamos a recordar un poquito acá. El objetivo era formular una interpretación de los textos literarios, considerando la experiencia personal, un dilema presentado, la relación de la obra con la visión de mundo. Acá, por ejemplo, recuerdo cuando empezaron a hablar de los conocimientos previos que algunos tenían sobre lo que pasa con las personas que, por ejemplo, no saben que están muertas y que andan como deambulando y lo relacionaron con el texto. ¿Pudimos cumplir con el objetivo? ¿O qué es lo que aprendimos hoy? ¿O qué es lo que hicimos? No todo es lo que parece. Mm, sí, de hecho, no todo lo que de repente nos dicen que es lo que parece ser, ¿no? Y el objetivo, bueno, de alguna manera yo creo que en base a la intervención que ustedes realizaron, algunos de los compañeros, sí pudimos, ¿cierto?, cumplir con la interpretación. Si hay una pregunta súper importante, profesora, no sé si ahora la podemos compartir con los chicos. Sí, para terminar, chicos, le voy a Sí, compartir un mire, link. La pregunta, elegí esta pregunta, profesora. ¿Cómo influye la experiencia personal y los conocimientos previos a leer una obra literaria? ¿Le parece esa? sí, 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 sí. Ya, entonces, para poder terminar y cerrar la clase, les invito a pinchar el link que está en el chat y nos puedan dejar su respuesta. Hay 29 alumnos conectados, así que esperamos por lo menos
que alcancen a responder la mitad y con eso terminamos la clase. Exacto. ¿Cómo influye la experiencia personal y los conocimientos previos a leer una obra literaria? Ojalá alcancen a responder todos. Yo voy a proyectar en un segundo más para que podamos compartir la respuesta y de esta manera cerrar la clase. Tienen que teclear nomás la pregunta y ahí les aparece para que ustedes puedan responder. No tiene que ser una respuesta tan extensa, si es que pueden poner algunas ideas. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo como para poder ayudarlo en su respuesta. El Principito es un texto que lo puedes leer en cualquier edad, ¿ya? Pero depende de la interpretación que tú realices dependiendo de la edad que tú tengas. Si somos chiquitos y leemos El Principito, lo vamos a entender de una manera. Si ustedes lo vuelven a leer ahora, que ya tienen más edad y más conocimiento, lo van a entender de otra manera. Va a ser mucho más amplia el conocimiento que ustedes tengan y el significado que les entregue el texto. Imagínense cuando somos adultos, le vamos a encontrar mucho más significado a esa historia del Principito. Claro, conocimientos previos es lo que ya sabíamos, lo que nosotros hemos aprendido con la experiencia en el colegio, quizás a través de otros textos también. Ha respondido una persona, así que estamos esperando que respondan más para poder terminar la clase. Anímense a responder, quedan los últimos minutitos de clase. Y así, miren, la respuesta, para que no se compliquen, de repente por la exposición, no aparece con nombre, aparece de otra manera. Nosotros vemos respuesta y así yo puedo cerrar la clase con algunas reflexiones que ustedes hagan. Entonces, Sí, no la aparece respuesta es anónima y si es que no se encuentran de que no estuvo correcta o después se dan cuenta que pueden mejorarla, pueden volver a responder las veces que quieran. Exacto. Ya. Revisamos, van 3, 5, 6 personas respondiendo, Sí. así que voy a De hecho, en la compartir. medida que ustedes vayan respondiendo, se van agregando más elementos al esquema que la profesora va a poner. Miren, veámoslo ahora. Claro, A lo mejor, hasta el momento de cerrar la clase pueden seguir respondiendo y yo le mando después un pantallazo a la profesora Ivania para que pueda ella evaluar también su participación como curso. Exacto. Yo creo que una buena manera, chicos, sobre todo, bueno, los que no hablan, ¿cierto?, al micrófono puedan responder a través de esto, porque yo ahí puedo saber si ustedes comprendieron bien. Por ejemplo, ahí dice cómo influye la experiencia personal y los conocimientos previos al leer una obra. Bueno, Malo que dice se me que... mueve. dice, no importa. Ahí está. Quizás se mueve porque están respondiendo. Me da esa la impresión a mí, ¿cierto? Pero por lo menos Claro. los que yo alcanzo a leer dice que influye hacia la persona al leer una obra, a conocer cosas nuevas y aprender nuevos conceptos, ¿ya? De hecho, sí, ustedes cuando van, su experiencia personal enriquece mucho más la obra. Influye harto, ya que si uno no sabe las palabras, no las va a entender tanto, a perder el tiempo en buscarlas. También necesitamos comprensión lectora y debemos destacar las ideas más importantes. Sí, de hecho ustedes ya saben, como ya tienen edad, están en octavo, de que las palabras que ustedes no conocen son importantes poder retomarlas. Entonces esos conocimientos a ustedes les ayudan a que después entiendan más rápido la obra. Un niño pequeño, pensemos en un niño de 8 años, ya que ya está leyendo, que lea este texto, es probable que a lo mejor tampoco lo entienda, pero ustedes sí lo entienden por la edad que tienen. Puede aprender mejor el texto, se puede saber el conflicto, ¿cierto? La muerte para lo que sea la salvación, pero para otros sea exacto, eso también es importante, porque depende de la religión y si ustedes piensan que la muerte es una salvación y para otros puede ser un tormento, eso depende de los conocimientos previos que ustedes tengan, de lo que los papás les enseñaron, de lo que su linaje traiga, la familia, ¿ya? Y bueno, las suposiciones de la historia o el entendimiento diferente. Yo creo que la mayoría está como dentro de esa respuesta. ¿Podría ayudar a predecir? Sí, definitivamente sí. Sirven para... Ahora, profesora, deja de moverse, yo lo muevo, así que si necesitas que suba o baja, me avisa, ¿ya? Ya. Dice ya que así se puede aprender mejor el texto, se puede saber conflicto, reflexionar, ya que así puede ser más fácil todo. Sí, de hecho, es mucho más fácil cuando tú tienes una experiencia personal cercana y lo puedes comprender. Dice, existían antes sobre el tema, luego de la historia su pensamiento cambia, sus opiniones también. Sí,
De hecho, que es lo que yo también les digo, si nosotros tenemos conocimientos previos, a lo mejor del autor, por ejemplo, de Pablo de Santi, sabemos que él escribe de una manera determinada, o algo conocíamos del texto del equipaje, o si no lo conocíamos y al final supimos que era de esta perspectiva y lo tomamos con la religión que nosotros tenemos, les sirve la experiencia personal y los conocimientos al leer una obra, definitivamente. Que dice, arribita, profesora, la última, que parece que no Ahí, sé si las primeras las leí, las primeras. ya las Que primeras. dice, sí, llegar a influir, no, esas son las suposiciones de la historia, influye en el momento de interpretar, esa no, porque cada uno tiene una perspectiva diferente de todo, tal vez la muerte, sí, también la habíamos leído. Sí. Sí, me parece que todas están bien. Acá Yo tenemos creo, la verde nueva. bueno, cuando voy a leer un libro, leo las recomendaciones de este libro, sí, eso también es bueno. De hecho, de que ustedes puedan ver algunas recomendaciones o alguna crítica cultural. De hecho, pasa hasta con las películas, cuando tú quieres ver, ¿cierto? Alguna, o de hecho, hasta cuando vemos en las redes sociales, miramos abajo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pusieron? Porque a lo mejor es importante poder interiorizarnos un poco de qué es lo que piensa el resto. Hay algunos que no les interesa y van a leerlo igual, pero siempre es bueno como saber. Y eso es experiencia anterior, conocimiento previo, antes de leer. Así que me parece que sí, que están más o menos que todos saben o tienen presente cómo es que influye esta experiencia personal en la lectura de obras literarias. Agradecemos a los 12 que respondieron más rápido. De aquí a que termine la clase pueden seguir respondiendo. Sería interesante poder saber su opinión y gracias por participar. Tengo los ausentes. ¿Los alcanzo a leer, profesora? Sí, 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 de ahí Ya, cortamos la para que... grabación. Ok, Dafne Carmona, Scarlett Castro, Robert Durán, Benjamín Godoy, perdón, Belén Muñoz, Maura Palma, algún problema tuvo porque entró y salió. Antonella Rodríguez y Maximiliano Urbina. Sí, me parece que, bueno, si ahí ponen, dice yo estoy Ah, aquí. sí, apareció Benjamín. Lo voy a Ah, borrar. ya, sí, yo estoy Gracias, aquí. Benjamín. Ya. Y si quiere, profesora, nos despedimos para cerrar la Sí, grabación chicos, y para los los que tengan que, alguna consulta se pueden quedar en línea. exacto. Chicos, recuerden que el 20 tienen que entregar su booktuber. Cualquier consulta que tengan, ustedes saben que pueden hacernos a mí y a la profesora Carola. ¿Ya? Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Y Esta semana no hay Ah, tarea. yo les cuento. No hay tarea. Sí, les cuento también de que el próximo martes a las 5 de la tarde comienza el Zoom. Con los que estén interesados, todavía me quedan cupos porque vamos a tener Zoom con el grupo Cantaré Cantado. Y a las 17:45 vamos a tener el estreno por Facebook. Ahí ustedes pueden entrar al estreno libremente y mirar. Están los videos y trabajos de todos sus compañeros, desde pre-kinder hasta algunos videos de publicidad y propaganda que quisieron compartir algunos compañeros de su curso de octavo. Agradezco a los que tuvieron la buena voluntad de querer compartir sus trabajos y mostrársela a toda la comunidad, así que los dejo invitados para que vean esta mateada que está muy entretenida. También aparece actuando la tía Ivania, la van a poder ver ahí también Ujú. en su participación. Aparezco yo, aparece el profesor, todos los profesores, ya Hay que no nos varios hemos podido profesores. ver. Mm, Sí, está bien divertida, así que los invito a verla de principio a fin y no se la pierdan. sí, anímense. Ya, chicos, nos vemos entonces. ¿Ya? Cualquier consulta, Chao. recuerden que aquí estamos. Chao, chao.